nuestros muy buenos días. Estamos nuevamente con ustedes en nuestro programa Líderes con Visión de Éxito y esta vez vamos a tomar un poco el tema en ámbitos notariales, para lo cual tenemos la agradable presencia de la licenciada Elidet Murillo en estos momentos. Licenciada, es un gusto, es un placer tenerte nuevamente con nosotros. Tus temas son ampliamente ya conocidos dentro de nuestros programas Líderes con Visión de Éxito y hoy queremos hablar de un tema que es muy importante, que muchas veces no se toma en cuenta, como es la donación. ¿Qué es una donación? Antes que otra cosa, muchísimas gracias, Auro, por la invitación, y sí, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la donación. La donación es un contrato por el cual una persona va a transmitir ciertos bienes o la totalidad de sus bienes a otra persona. Estas dos personas van a tener un término. La persona que da esos bienes o que transmite esos bienes se va a llamar donante y la persona que recibe los bienes se denomina donatario. Esta donación que tú hablas de un donante y un donatario, ¿se puede hacer a cualquier edad? Sí, se puede hacer a cualquier edad, siempre y cuando tengas la capacidad jurídica, es decir, que tú seas el dueño, el propietario de ciertos bienes. Le podemos donar a cualquier persona que tenga capacidad jurídica. O bien también se le puede donar hasta los no nacidos, pero ya concebidos. ¿Cuál es la única condición? Que una vez que el concebido nazca, sea viable, es decir, que nazca vivo, sí se puede hacer la donación. Así es. Leía un poco sobre eso, donde tú dices que mientras sea concebido. O sea, cuando se ha dado, por ejemplo, la cuestión ya de una donación anteriormente y no había hijos, pero posteriormente se vienen a dar los hijos que están en gestación, por decir algo. O sea, ¿qué sucede? ¿Se invalida esa donación? ¿Qué sucede en determinado momento? Bueno, de acuerdo a nuestra ley, al Código Civil para el Estado de Hidalgo, hay varias causas de revocación de la donación. Una de las causas de la revocación de donación es que te sobrevengan hijos posteriores a la donación, pero tienes 5 años a partir de que se conoce para que puedas revocar tú la donación. Otra de las causas es por ingratitud, es decir, ya te transmití mis bienes, ya fueron donados, pero la persona, el donatario, es ingrato, no quiere ayudarme a mi supervivencia, a estar al pendiente mío, puedes revocar la donación. O bien porque me quede en extrema miseria. Esos son los casos en los que pueden revocarse la donación. En el primero, que te sobrevienen hijos, sí requiere que 5 años posterior a la donación y que tú tengas conocimiento, revocarla. Si no la revocas, pues se convierte en una donación irrevocable. Okay. Cuando esa donación se ha dado ya en un estado irrevocable, y vamos a decir por algo, aparece alguien cuando esta persona muere y dice, pues es que yo tengo un hijo de él, esta persona ya falleció, pero, o sea, yo sé que tenía bienes, pero esos bienes ya fueron donados. ¿Qué sucede? ¿Qué procede? En ellos ya no puedes hacer nada. La donación es perfecta porque lo haces en vida. Existe el donante y el donatario. El donante, como tengo la titularidad de esos bienes, pues ya ninguna persona va a poder solicitar la revocación de esa donación. La donación es perfecta. La donación se convierte perfecta, entonces tú me dices, después de 5 años. Siempre y cuando te sobrevengan hijos, es decir, hoy te dono, dentro de los 5 años siguientes me sobrevienen hijos, puedo revocar la donación, pero si no se revoca la donación dentro de esos 5 años, es una donación irrevocable. Vamos a ver, por ejemplo, supongamos, yo doné, han pasado 5 años, o una persona mayor ya donó. ¿Es lo mismo la donación que el testamento de la herencia? No. La donación es un contrato en donde yo voy a transmitir la titularidad o la propiedad de ciertos bienes. Estos pueden ser bienes muebles, pueden ser bienes inmuebles, pueden ser derechos. Esa es la donación, la transmisión. Surte efectos desde el momento en que el donatario manifiesta la aceptación de esos bienes.
Y el testamento no, el testamento es una declaración unilateral de la voluntad en donde yo voy a disponer de mis bienes, pero este surte efectos para después de la muerte. Es decir, el testamento, cuando tú vas a recibir esos bienes, cuando la persona hubiese fallecido. En la donación no, la donación es entre vivos, no puede ser entre personas que ya fallecieron, ¿no? O la persona que ya falleció, dejarlo para después de su muerte. La donación solamente es entre vivos y bienes presentes. Tampoco podemos hablar de bienes futuros acerca de la donación. Oh, perfecto. Sí, porque a veces, mira, nuestros televidentes llegan a tener esa duda, ¿no? O sea, porque a veces decimos donación y pensamos que es lo mismo que una herencia. Tú lo has dicho, o sea, una donación se da entre personas que están vivas sobre bienes presentes, no sobre bienes futuros. Las donaciones se pueden hacer también, por ejemplo, entre cónyuges cuando los bienes que tienen son por herencia. Sí se puede hacer, sí puedo donarte, pero cuando tú recibes en donación, hay tres causas en las que no van a entrar en la sociedad conyugal. Nosotros podemos contraer matrimonios en dos regímenes jurídicos. Así es. Bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el régimen de separación de bienes. Cuando es bajo el régimen de sociedad conyugal se entiende que los bienes que nosotros adquirimos durante el matrimonio, cada quien va a ser dueño del 50%. Así es. Hay excepciones. Cuando estos son por donación, por herencia, por legado, por don de la fortuna, no entran en la sociedad conyugal. Estos van a quedar exentos de ingresar a la sociedad conyugal. Lo que se hubiera adquirido por cualquier otro acto jurídico, un ejemplo, una compra-venta, ese sí va a entrar a la sociedad conyugal. Y en la de separación de bienes, bueno, cada quien es dueño de los bienes que realice o que haga durante el matrimonio. Pero si dentro de una pareja, por ejemplo, vamos a decir que la mujer es heredera de ciertas propiedades y en determinado momento no tiene hijos y decide donarlos estos a su esposo, Sí, puede realizar, puede hacer la donación. Ajá. Entonces, o sea, dentro de las donaciones hemos visto, por ejemplo, en este momento que se puede hacer a personas no nacidas, a menores de edad, por supuesto. Sí, Entonces, se está haciendo. Sí, a través de la persona que ejerza la patria potestad. Los menores de edad se encuentran incapacitados, pero sí les puedo donar representándolo la mamá o el papá, que son las personas que ejercen la patria potestad sobre ese menor. ¿Los papás quedan ahí como en qué término legal? Solamente soy el representante legal del menor de edad. ¿No pueden hacer uso de los bienes o de esas donaciones? No. ¿Cuándo va a adquirir la nuda propiedad? Se dice así, el menor cuando adquiere la mayoría de edad, es decir, a los 18 años, él ya no necesita ser representado por nadie. ¿Por qué? Porque ya adquirí la mayoría de edad. Si en un dado caso los padres se ven en una necesidad imperante en cuestiones de dinero y venden la propiedad o el bien que le ha sido donado a esta persona, ¿puede haber problemas de tipo legal? Sí. Nunca podemos vender los bienes que no son de nosotros. Por eso la donación es la transmisión de ciertos bienes propios, o sea, míos. Yo tengo la titularidad de esos bienes. ¿Qué pasa cuando se llegase a vender un bien de un menor o de otra persona que no es titular? Pues puede haber una revocación de la donación y puede proceder a la nulidad de esa donación, porque nadie puede transmitir los bienes de lo que nosotros no somos dueños. Solamente si somos dueños podemos llevar a cabo lo que es la transmisión de esa propiedad. En caso que se quiera vender el bien de un menor, hay que llevar un procedimiento ante un juez solicitándole la venta judicial de ese bien del menor, pero hay que acreditar cuáles son las circunstancias o las causas por las cuales quiero vender ese bien, y siempre tiene que ser en beneficio del menor. Un ejemplo, para poder llevarlo a una escuela o que ingrese a la escuela, tenemos que acreditar que efectivamente va a la escuela, compramos uniformes, compramos libros. Ahí sí le estoy demostrando al juez que es necesario vender ese bien para su educación. Mientras un juez no me va a autorizar la venta de ese bien de un menor. Claro. Por ejemplo, en dado caso que un menor estuviera
invalidado o a través del tiempo tuviera a lo mejor un incidente o algo por el estilo, o sea, y el chico queda impedido para poder hacerse capaz de tener ese bien o de administrar ese bien, ¿qué podría suceder en este caso, licenciada? Aquí lo que pasa se denominan incapaces. Los incapaces son los menores de edad, los que se encuentran en estado de interdicción, que sería el ejemplo. El juez va a tener que nombrar un representante legal. ¿Para qué? Para que administre todos los bienes de esa persona. No necesariamente los menores de edad, puede ser un mayor de edad que sufra a lo mejor un accidente, se encuentre en estado de interdicción, tenga ciertos bienes o acciones en alguna empresa, van a tener que un juez nombrarle un representante legal para que siga administrando sus bienes. Cuando tú tienes, por ejemplo, un bien, por ejemplo, que adquiriste en donación, o sea, ¿cómo podemos hacer para, en determinado momento, como donante, el dar esa credibilidad jurídica de que se hizo esa donación? Bueno, mira, la donación, como tú bien lo has dicho, puede ser sobre ciertos bienes. Si son sobre bienes muebles, pues solamente se perfecciona con la aceptación del donatario. Si son sobre bienes inmuebles, debemos llevar un procedimiento ante un notario, ante un fedatario público, en el cual se va a hacer la escritura pública, es el instrumento que realizamos nosotros, en donde viene la manifestación de una persona de dar o transmitir y la otra de recibir. Siempre que sean bienes inmuebles que excedan 5,000 pesos, tendremos que hacerlo en instrumento público o en escritura pública. A ver, algo que me se viene a la mente. Yo dono a alguien, a un hijo, un bien. Muero, pero yo fui contigo a tu notaría, me presenté, hice todo mi trámite y todo, o sea, pero él no sabe que está esa donación. ¿Qué sucede en esos casos? No, recuerda tú que la donación tienen que acudir las dos personas, el donante y el donatario. ¿Para qué? Para que se perfeccione la donación. Aunque algunos autores mencionan que es una declaración de voluntad, porque solamente yo donante tengo la obligación de la transmisión de esa propiedad, vamos a ver que el donatario tiene que comparecer para llevar a cabo la aceptación de esos bienes. Perfecto. ¿Cuál es el trámite que tenemos que llevar ante un notario como tú en cuestiones de querer yo donar un bien? Bueno, ¿cuáles son los requisitos que nosotros vamos a necesitar para la tramitación de la donación? En primer lugar, llevar el título de propiedad, sea una escritura pública o un título de propiedad. Si estás casado bajo sociedad conyugal, vas a requerir el consentimiento del esposo o de la esposa, dependiendo quién es la persona que lo va a llevar a cabo. Lo que son nuestras credenciales de lector para poder identificar a las personas. Actualmente otro de los requisitos es la clave única de población, que la denominamos CURP. Solicitar ante la presidencia municipal del domicilio donde se encuentre ubicado el inmueble un avalúo catastral para llevar a cabo toda la tramitación de los derechos y cambiar o transmitir esa propiedad, y solicitar ante el registro público de la propiedad un certificado de libertad de gravamen para saber si ese inmueble tiene algún gravamen, tiene alguna carga, un ejemplo, una hipoteca, un embargo, porque la transmisión de la propiedad pues lo tengo que hacer libre de gravamen. En caso de que tenga un gravamen, el donatario tendrá que aceptar con esas cargas el bien inmueble. Okay. Entonces, o sea, el avalúo catastral o el avalúo que van a hacer, no sé, dentro de la cuestión propiedad, o sea, ¿qué porcentaje viene siendo aproximadamente? Mira, del avalúo catastral nosotros pagamos un impuesto a tesorería municipal. ¿Cómo voy a saber cuánto va a costar? Que es lo que las personas siempre llegan, y cuánto me va a costar o cuánto sale una escritura, es dependiendo del valor catastral. ¿Qué es lo que hace? La tesorería municipal envía a un perito, en este caso un arquitecto o un ingeniero, a evaluar la propiedad. Y de acuerdo a la construcción, de acuerdo a la ubicación, de acuerdo a toda la estructura del inmueble, es conforme nos van a dar un valor catastral. Perfecto.
Vamos a un corte en este momento y regresamos en unos segundos. Amigos nuestros, ya estamos nuevamente con ustedes en nuestro programa Líderes con Visión de Éxito. Mandamos un saludo a nuestro patrocinador, el doctor Fernando Lara, que se encuentra en los teléfonos 771-77-627-626-37, que es el cirujano dentista que se encuentra allá en una parte muy bonita en San Javier. Bien, vamos a seguir hablando de nuestro tema, licenciada. Tú como notario nos hablas sobre lo que son la donación, pero nos hablábamos sobre lo que era el poder determinar un precio a ese bien en determinado momento, para que nos entiendan nuestros amigos televidentes, para sacar un avalúo. Se hace ese avalúo, o sea, para poder hacer y a lo mejor saber también el precio de lo que van a poder pagar sobre, yo creo que su escrituración o sobre, o sea, impuestos. Los derechos. Los derechos. Ven, ¿cuántos tipos de donaciones hay? Las donaciones pueden ser onerosas, cuando se pacta algún precio, pueden ser condicionales, te voy a imponer una condición para poder donar, puede ser pura, te transmito la propiedad libre, y puede ser remuneratoria para pagar a lo mejor algunos servicios que yo hubiera recibido del donatario. Se pueden estipular dos condiciones también en las donaciones. Una es que sea una donación gratuita, pura y simple, es decir, que te transmito la titularidad del inmueble, la transmisión de la propiedad sin ninguna condición, y desde el momento en que tú la recibes, puedes disponer libremente también a su vez de la propiedad. O bien te puede establecer la condición de que sea con reserva de usufructo vitalicio. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedes disponer de la propiedad, solamente tienes el uso, goce y disfrute de la propiedad, pero no la disponibilidad, hasta en tanto no fallezca el donante. Una vez que fallece el donante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Únicamente acudir ante el registro público de la propiedad y llevar el acta de defunción de la persona. ¿Por qué? Porque esa condición ya no va a existir. Así es. O sea, por ejemplo, y en ese caso murió la persona que me lo dejó, o sea, estuvo viviendo todo el tiempo porque estaba estipulado el usufructo vitalicio, ¿y qué trámite es el que tiene que hacer? En caso de que quisiera disponer de la propiedad, tiene que acudir ante un fedatario público, ante un notario, y lo que nosotros le vamos a pedir es el acta de defunción del donante. Y con eso nosotros hacemos la nueva escritura o la escritura en caso de que él quiera vender, en caso de que también él quiera donar o cualquier otro contrato que él quisiera realizar, vamos a pedir únicamente el acta de defunción del donante. Tú me hablabas de una que era, por ejemplo, onerosa. Ajá. Esa donación onerosa, ¿me la puedes volver a explicar? La donación onerosa, ok, te voy a transmitir la titularidad, la propiedad de ese bien, pero me vas a dar algo a cambio. Esa es una donación onerosa. Ahí tiene que quedar estipulado lo que se da. Sí, una cantidad determinada. O bien eso también lo hacen antes. También lo hacemos en la redacción de la escritura. En la redacción de la escritura se van a establecer todas las condiciones o se van a estipular esos elementos que en determinado momento los clientes nos solicitan que vengan dentro de la redacción o de la estructura de la escritura pública. O sea, dentro de este trámite hay que pagar algún impuesto a la presidencia municipal, o qué es lo que tienes que pagar sobre esto. ¿Cuáles son los impuestos que nosotros pagamos o esos derechos que nosotros les denominamos? Uno es la traslación de dominio. Ya que tengo toda la documentación o los requisitos que hace un rato mencionaba yo, necesitamos llevar a cabo la traslación de ese dominio ante la tesorería municipal y vamos a pagar ciertos derechos. ¿De qué va a estar exenta una donación? Va a estar exenta del pago del impuesto sobre la renta. Siempre y cuando esas donaciones
se realicen de padres a hijos, de hijos a padres, de abuelos a nietos o de nietos a abuelos. Es decir, con mis descendientes o mis ascendientes en línea recta. Está exenta del pago del impuesto sobre la renta. A ver, lo que platicábamos hace ratito, Lick. A ver, un esposo le cede, le dona a la esposa, ahí sí tiene que pagar impuestos. No, ahí está exenta. Okay. La ley establece tres supuestos. Ajá. Entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes en línea recta, y entre descendientes y ascendientes también en línea recta. Perfecto. Algunas veces nos piden los comparecientes que le van a donar al hermano. En caso de que se le done al hermano, no son ni ascendientes ni descendientes. Entonces ahí sí tenemos que pagar, de acuerdo a lo que establece la ley del impuesto sobre la renta, el 20% del valor que se hubiese pactado dentro de la escritura. Es decir, nos vamos al valor catastral y ahí pagamos el 20%. En los otros tres supuestos está exento del pago del impuesto. Fíjate qué curioso que a tus hermanos no les puedas donar, pues cuando la verdad las cosas son consanguíneos, ¿sí? ¿No? Otro de los derechos que también tenemos que pagar es el registro público de la propiedad, es decir, que la propiedad quede inscrita, o se le dé esa publicidad para que ahora tú seas el nuevo titular registral. A ver, yo tengo una propiedad, tengo una duda en cuanto a esto. Yo tengo una propiedad y llega cualquier persona a preguntar sobre mis datos, sobre esa propiedad en sí. ¿Puede hacerlo? Si acude ante una notaría, nosotros llevamos a cabo lo que es el contrato de privacidad. Nosotros no podemos dar ninguna información de cuáles son los datos. ¿Dónde podrían ellos investigar acerca de las propiedades que nosotros tenemos? En el registro público. ¿Por qué? Porque es una oficina pública que cualquier persona puede acudir y solicitar información acerca de los bienes que tenga determinada persona. Hay que pagar ciertos derechos para que realicen a cabo lo que son las búsquedas, para que nos den la información acerca de qué propiedades tiene una persona. Si acuden ante alguna dependencia, ante alguna oficina, nosotros no podamos dar ninguna información, al menos que sean las personas que tengan ese derecho, que hubiesen sido los comparecientes, que sean los contratantes, pues obviamente a ellos sí les vamos a dar información. A cualquier otra persona no le podremos dar ninguna información. ¿Tú crees, abogada, que en cuanto al registro público de la propiedad debe de haber ahora ciertas reservas ya para dar esa información? Como es una oficina pública y la ley lo establece así, que es una oficina pública en donde lo que se da es publicidad a los actos o los hechos jurídicos, no podemos impedir que den información acerca de los bienes o de aquellos derechos que nosotros tenemos sobre ciertos bienes, sobre ciertas sociedades, si hemos constituido alguna asociación. La ley lo establece, es una oficina pública que cualquier persona puede acudir y solicitar información. Hijo, es que para estos tiempos, la verdad, ahora me parece un tanto peligroso que también cualquier persona pueda acudir por el hecho de ser pública a preguntar sobre los bienes que tienes, ¿no? O sea, me parece una situación hoy en día peligrosa. Un poco delicada, pero también hay que tomar en cuenta que en determinados procedimientos o juicios, pues sí necesitas saber qué propiedades tiene una persona. Te pongo un ejemplo. A lo mejor tú prestas cierta cantidad de dinero, te firman un pagaré, pasa el tiempo y no te dan cumplimiento a esa obligación, pues tienes que saber si tiene algunas propiedades para las que tú puedas ejercitar esa acción y de alguna manera ver la forma o el medio de cómo vas a cumplir con la obligación contraída. Claro, pero eso ya lo estás manejando por parte de a través juicio. De un procedimiento. Claro. Ajá. A ver, Lee, dime una cosa. Te digo, todo este trámite lo hacen ante el notario, presidencia municipal, registro público de la propiedad, en presencia de las dos personas, el donatario y el donante. Te digo, o sea, y entonces te digo, o sea, hay todos estos requisitos que tuvieron que cumplir en determinado momento. ¿Para qué? Para poder entregar, te digo, o sea, ahora esa, ¿cómo se llama? La escritura a tu nombre. Ajá, ya cuando se cedieron esos derechos.
O sea, vamos a ir a un corte comercial en este momento y vamos a regresar en unos momentos. Mandamos un saludo a nuestro patrocinador, a Jack's Lunch, ahí en Boulevard de San Javier 210, y les mandamos un saludo muy grande. Regresamos en unos momentos. Estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa Líderes con Visión de Éxito. Estoy hablando de un tema interesante, muy interesante, que es dentro de todo lo que son los ámbitos notariales, que estamos hablando esta vez con la licenciada Elidet Murillo sobre lo que son las donaciones. Estas donaciones que pues muchas veces decimos, bueno, pues yo tengo esto y no lo quiero heredar, pero lo quiero donar. Ya vimos que se hizo toda esa tramitación y entonces pasa el tiempo y a lo mejor hablamos de esa donación que tú hablabas que era gratuita. O sea, donde a lo mejor en determinado momento dices, pues la persona le dice al pariente o a la persona que se la donó, le dice, oye, ¿sabes qué? Pues nada más que yo necesito que tú veas por mí. ¿Eso es factible? Sí. Acuérdate tú que la donación no puedo transmitir la totalidad de mis bienes. Necesito reservarme ciertos bienes para mi subsistencia. En caso de que una persona ya no me quiera cuidar o quiera estar al pendiente mío, recuérdate tú que eso se denomina ingratitud y es una causa de revocación de la donación. Pero podemos hacerla efectiva esa revocación teniendo conocimiento del hecho solamente un año. Si nosotros en un año no revocamos esa donación, se convierte en una donación irrevocable. Perfecto. Cuando se ha hecho esa donación, pero también está dentro de un testamento, o sea, ¿te pueden venir a reclamar esa propiedad? No, si la propiedad está dentro del testamento, pero en vida te realizo lo que es la donación, recuerda tú que el testamento surte efectos para después de la muerte. Cuando se lleve a cabo la lectura del testamento, simplemente ese bien ya no se va a tomar en cuenta respecto al testamento, porque fue donado en vida. Sí, la gente normalmente nos dice, es que mi papá me heredó en vida. No, la herencia es posterior a la muerte. Claro. Lo que pueden realizar son las donaciones. Perfecto, sí. Pero dentro de esto, ¿qué pasa cuando una persona no sabe leer y escribir y dice, pues mira, yo tengo pues esta casita que me dejaron mis abuelos? ¿Qué es lo que sucede? De acuerdo a nuestra legislación civil, el artículo 1818 establece que cuando una persona no sepa leer y escribir o no pueda leer y escribir por alguna circunstancia, tendrá que comparecer otra persona a firmar a su ruego y encargo. Entonces ahí vamos a ver que intervienen tres personas. ¿Cuáles son? El donante, que es el que da, el donatario, que es el que recibe, y la persona que va a firmar a ruego y encargo del donante. Ajá. O sea, no vale que diga, no, pues es que no sé leer y escribir, pero pongo mi huella digital. Sí, lo que vamos a hacer dentro de la escritura y en los folios del protocolo abierto, vamos a poner las huellas dactilares de ambos dedos pulgares de la persona que no sabe leer y escribir o no puede leer y escribir, y la firma de la persona que está firmando a ruego y encargo. ¿Cómo se puede revocar? Tú ya nos dijiste, revocar, puedo revocar por ingratitud. ¿Por qué otra cosa puedo revocar dentro de ese término que tengo de un año? Porque llegue yo a extrema miseria, que me quede sin ningún bien, que no tenga la manera o la forma de cómo subsistir o sobrevivir, puedo revocar la donación. ¿Y si tiene más de un año? Ya no podemos llevar a cabo la revocación. La ley es clara y me dice, prescribe en un año contados a partir de la fecha que se tenga conocimiento, bien, que se convirtió en una persona ingrata o bien que quedaste en extrema miseria. Tengo entendido que ya aquí en el estado de Hidalgo ya no puedes donar la totalidad de tus bienes, tienes que dejar una reserva, pues para manutención, para algo que tú necesites. A lo mejor te quieres ir a un asilo de ancianos, o sea, y quieres ese dinero utilizarlo para eso. La verdad, o sea, esas donaciones, esa parte que tú estás dejando para ti,
y te encuentras incapacitado a lo mejor para disponer de ese dinero, de eso, lo otro, o sea, ¿qué determina dentro de una notaría? ¿Qué se hace legalmente dentro de esta parte? Puedes nombrar un apoderado legal para que pueda administrar tus bienes. ¿Qué es un poder? Un poder es la facultad que yo le estoy dando a otra persona para que realice determinados actos en mi nombre y en mi representación. Hay 3 clases de poderes: el poder para pleitos y cobranzas, el poder para actos de administración y el poder para actos de dominio. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Pleitos y cobranzas para que inicien cualquier clase de procedimientos, juicios, el amparo, alguna denuncia, alguna querella. El de administración, pues para que administren tus bienes. Vamos a suponer que eres dueña de un edificio y en ese edificio hay varios departamentos, pues que todas las rentas te las estén administrando, pero que te estén dando cuentas o te estén rindiendo cuentas de administración. Y el tercero, que es para mí uno de los más importantes y más que hay que tener mucho cuidado a quién le estoy otorgando esas facultades, es para actos de dominio, porque para actos de dominio quiere decir que pueden disponer libremente de todas las propiedades, que lo podemos hacer especial o general. Especial para un bien determinado, lo limito a un bien determinado, o bien te lo doy en aspectos generales para todos los bienes que llegas a tener. Yo siempre a mis clientes les recomiendo, fíjense a quién le estás otorgando el poder. Si es un poder para actos de dominio, limítalo únicamente a la propiedad a lo mejor que quieras vender, porque si tú le das sobre todos tus bienes, pues puedes disponer libremente de tus bienes. Sí le puedes obligar a que te rinda cuentas de administración, pero también lo puedes eximir de la cuenta de rendición de administración. Yo creo que a veces estos son situaciones difíciles cuando una persona pues cae ya en un estado de enfermedad, a lo mejor un problema de Alzheimer y todo esto. O sea, ¿cómo actúa la ley LIC ahí en ese sentido? Cuando, pues por ejemplo, una persona la van a meter en una casa de asistencia social y de repente esta persona empieza a sufrir Alzheimer, no puede pedir ni rendición de cuentas, no puede pedir nada sobre lo que tiene. ¿Qué sucede ahí? Bueno, ahí lo que va a pasar que es por eso digo, hay que saber a quién le otorgamos esas clases de poderes. En caso de que no otorgamos poder, pues el juez tendrá que nombrar a petición de sus hijos, de la esposa o del esposo en determinado caso, quién va a ser el representante de esa persona, quién va a estar al cuidado de esa persona. ¿Para qué? Para que estén administrando bien sus bienes. Porque te voy a comentar algo, Lic. Esto vino a colación de que recuerdo que hace un tiempo supe de una persona que estaba en un asilo de ancianos, tenía una persona que le estaba administrando sus bienes, que pagaba regularmente lo de la casa de descanso, y en determinado momento esta persona se enfermó, empezó a estar mal, y resulta que dentro de la misma administración de la casa de descanso querían sacar a esta persona porque la persona a la que le habían dejado la administración de los bienes había dejado de cumplir con las obligaciones económicas con esta casa de descanso. Entonces, o sea, si esta persona en determinado momento, como me decían a mí, desapareció, ¿qué se puede hacer en este caso? O sea, no puedes sacar a esa persona enferma, vieja, a la calle. No, ahí lo que tenemos que ver también entra un poquito lo que son los valores en la familia, los principios que tenga la familia, pues los que sean sus ascendientes o descendientes, alguna persona se tendrá que hacer cargo de él. Si no tiene ninguna persona que se pueda hacer cargo de él, y tiene ciertos bienes, pues el juez tendrá, pero a petición de parte, que nombrar una persona que esté al cuidado, que pueda administrar sus bienes. Hemos visto que hay personas que no tienen ningún familiar y todos sus bienes pues van a pasar a la beneficencia pública. ¿Por qué? Porque no hay quien reclame esos bienes. O sea, y esos bienes, la beneficencia pública los va a estar administrando, por supuesto. Sí, los tendrá que administrar gobierno. Exactamente, y a lo mejor ayudar a las clases más desprotegidas o algunas asociaciones que se puedan dar ciertos recursos.
¿La donación LIC es igual en todos los estados de la República Mexicana? Sí, la donación es igual en todos los estados de la República Mexicana, y había estado investigando acerca de que en Argentina la donación es lo mismo, en Perú es lo mismo, la transmisión de la propiedad de ciertos bienes de forma gratuita, no te voy a pedir nada a cambio. Eso es realmente lo que contempla la figura de la donación. Quiero hablar de otro tipo de donación, la donación de órganos, que muy pocas veces es tocado dentro de esa parte donante ante un notario público. ¿Qué me puedes platicar referente a eso? La donación de órganos es uno de los temas complicados, es uno de los temas muy importantes y que la gente no está educada para llevar a cabo lo que es la donación de órganos. La donación de órganos lo podemos hacer, pero tiene que ser de una forma altruista, de una forma gratuita. No podemos cobrar por esa donación de órganos porque estaríamos infringiendo la ley o yendo en contra de lo que establece la ley. Sí, en la notaría hemos realizado un escrito, un documento de donación de órganos, donde la hija le dona al papá un riñón, ciertas características. ¿Cuáles son las características? Que la persona debe de estar sana, acudir ante la Secretaría de Salubridad para que se expida un certificado donde conste que la persona que va a donar el órgano sabe cuáles son las consecuencias de la donación de órganos, estar consciente que te puede funcionar el trasplante o que no puede funcionar el trasplante, que puedes tener ciertas consecuencias en tu salud, y ellos tendrán que firmar el consentimiento acerca de la donación de órganos. Es uno de los temas muy importantes que deberíamos de educar a las personas para llevar a cabo lo que es la donación de órganos. Claro, cuando una persona dice, esto sería necesario que se llevara, por ejemplo, en la donación de órganos ante un notario como una decisión de decir, bueno, yo Aurora quiero donar mis riñones si sirven, mi hígado, mis córneas, no sé, todo lo que sea factible donar. ¿Lo puede ir a hacer uno ante un notario? Lo podemos hacer ante notario, se va a especificar o estipular cuáles son las condiciones en que vamos a llevar a cabo la donación. Es una declaración unilateral de la voluntad y ese documento pues se le va a entregar a la persona. Actualmente, cuando se solicita lo que es la credencial o la licencia de conducir, ahí te pregunta si quieren ser donador de órganos. Lo pueden hacer también en algún documento o bien acudir ante un notario para llevar a cabo lo que es la donación de órganos, esa voluntad de donar los órganos. Fíjate, quiero recordar un caso hace algunos años de un chico que, haz de cuenta, tenía una falla de riñón. Acude a un pariente de él y resulta que pues el otro ya pensaba que iba a recibir por lo menos como 1,5 millones por ese riñón. Entonces le hicieron la operación, le quitaron el riñón, le sirvió a la otra persona sobrevive y viene a platicarme muy enojado que cómo es posible que no le dé una buena cantidad de dinero. ¿Qué opinas tú en cuanto a esto, abogada? La donación de órganos tiene que ser gratuito, tiene que ser de una forma en que yo quiero realizar un beneficio a la otra persona, pero sin recibir nada a cambio. Cuando estás pidiendo... Exactamente, pues estás cometiendo ya un delito. ¿Por qué? Porque no puede haber la venta de esos órganos. La donación es clara y es una transmisión gratuita. En este caso estamos hablando de órganos, pero es de forma gratuita. No podemos cobrar por algún órgano que nosotros estemos donando. Vamos a otra parte. La donación dentro de lo que son los ejidos. La gente piensa y cree que puede, dice, es que a mí me donaron este ejido que era de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, de mi chosno y tatata. Ajá. ¿Es factible hacer esa donación dentro de las cuestiones de los ejidos? Vamos a tener que realizar no una donación, se llama cesión de derechos parcelarios. El ejido es una extensión de tierra que el Estado nos da
en este caso a los ejidatarios, para que lo cuiden, para que lo cultiven, para que realicen las mejoras, pero no voy a poder disponer de él porque solamente tengo el uso y goce de ese ejido. Ese ejido es indivisible, que es lo que comúnmente las personas que tienen ejido hacen, dividir el terrenito y después querer realizar lo que son las ventas. No tenemos la propiedad de esas tierras, solamente tenemos el uso y goce. ¿Cómo lo voy a transmitir? A través de una cesión de derechos parcelarios ante el Registro Agrario Nacional. Bueno, vamos a un corte comercial en este momento. Regresamos con ustedes, amigos. Mandamos un saludo a nuestros amigos allá en Terraza Jack Lounge, Boulevard Valle San Javier, 310 con teléfono 1070-700, atendiendo a la periferia. Regresamos con ustedes. Nuevamente con ustedes, mandamos un saludo a nuestro patrocinador, al doctor cirujano dentista Fernando Lara, allá en Boulevard Valle San Javier, en el teléfono 771-77-626-37, que es más, nos está mandando la información de que tiene en este momento las limpiezas 2x1. Vamos a aprovechar. Bien, licenciada, regresamos nuevamente contigo. Estábamos platicando que nos comentabas tú sobre las cuestiones de los ejidos que no se pueden donar. Pero platicando fuera de cámaras habíamos estado comentando que también hay personas que llegan a construir casas en esos ejidos. ¿Qué sucede? Ahí lo que van a tener que solicitar, que se lleva a través de unas asambleas que se denominan asambleas de procedimientos especiales o asambleas especiales, es obtener lo que es el dominio pleno, de que de ejidos se conviertan en propiedades privadas, para que se pueda emitir el documento que se denomina título de propiedad. Y ahora sí, con ese título de propiedad voy a ser propietario, puedo disponer libremente de mis bienes, puedo celebrar compraventas, donaciones, llevar a cabo lo que es mi testamento, en el cual yo voy a decidir a quién se le van a quedar esos bienes. Vamos a salirnos a lo mejor un poco del tema por una persona que aquí dentro de la grabación nos está preguntando que una persona que no dejó bienes, muchos bienes, pero no dejó testamento, no hizo donación, o sea, ¿qué es lo que va a proceder en este sentido? Aquellas personas que se consideren sus legítimos herederos, en este caso son la esposa, los hijos, los hermanos, los primos, los papás, dependiendo la persona que hubiese fallecido, puede iniciar un procedimiento a través de un juez o a través de notario que se denomina juicio sucesorio intestamentario. Hay dos clases de sucesiones, las sucesiones testamentarias y las sucesiones intestamentarias. Cuando dejamos testamento, que es esa declaración unilateral de la voluntad, voy a iniciar esa sucesión testamentaria. Cuando no dejo disposición de mis bienes, lo tendré que hacer ante una sucesión intestamentaria. ¿Quiénes lo pueden denunciar? Aquellas personas que se consideren con derecho a heredar. Se tiene que llevar un procedimiento a través de un juez y acreditar ese entroncamiento, esa relación de parentesco que tienen las personas. ¿Cómo lo voy a demostrar? Pues con acta de matrimonio, con actas de nacimiento. ¿Para qué? Para que con eso el juez me declare heredero y poder adquirir esos bienes a través de una sucesión. Si por ejemplo viene una persona y dice, es que a mí mi tío me dijo que me donaba estos bienes, pero no hay ningún papel. Recuerda, Auro, que todo tiene que constar por escrito, aunque la ley establece los contratos verbales. Cuando se refiere a bienes inmuebles que excedan de cierta cantidad de dinero, tiene que haber un documento por escrito. La gente sí lo establece así: mi abuelito, mi tío, mi primo me dejó, me dijo que era para mí. Si no hay documento en el que se acredite, si no dejaron testamento, si no hubo algún contrato por escrito, esos bienes van a pasar a las personas que se consideren con derecho a heredar. Llevar a cabo el procedimiento que sea necesario, si existió el testamento, si no existió el testamento, si tengo en posesión un bien,
pero no puedo acreditar que soy titular de ese bien, pero lo he tenido en forma pacífica, en forma pública, continua, de buena fe y a título de propietario, esto es decir, pago mis contribuciones prediales, podemos iniciar un procedimiento ante un juez que se denomina información testimonial ad perpetuum, que es acreditar que de simple poseedor me convierto en legítimo propietario a través de una resolución judicial. Bueno, no es de que solamente soy dueño y ya lo tengo, no, tendrás que iniciar un proceso. Por ejemplo, eso me parece importante y quiero caer en una pregunta que alguien nos hizo también. Haz de cuenta, este bien ya está heredado y yo llego, me tomo este bien o estoy pagando de ese bien las contribuciones, que son, por ejemplo, el impuesto o predial, pero está atestado a nombre de otra persona. ¿Qué procede ahí? Hay que iniciar la sucesión testamentaria para que te puedas adjudicar los bienes. No tenemos en claro que cuando dejas testamento tienes que iniciar una sucesión. La gente dice, mi papá me dejó en testamento, ya se murió, mi papá es mío. No. Tienes que iniciar el procedimiento para que a través de una resolución judicial o a través de un juez lean ese testamento y se lleve a cabo lo que es la escritura de adjudicación. Y ahora sí voy a ser titular de ese inmueble. Porque si bien existe la declaración del testador, pero tengo que llevar el procedimiento para poder adjudicarme ese bien. ¿Quiénes tienen que asistir a la lectura de un testamento? ¿Los llama el notario o qué sucede? Los llama el notario en caso de que se inicie la sucesión ante notario, o bien el juez los va a citar un día, una hora para dar lectura al testamento. Y continuar con las siguientes etapas. ¿Y cómo sabe a quién citar? Se ve quiénes son las personas que... Hay que denunciar la sucesión. ¿Quiénes lo van a denunciar? La esposa, los hijos, los tíos, los primos. Acuérdate tú que podemos heredar en línea recta o por estirpe, es decir, me dejan al papá, pero el papá ya falleció, pero tiene hijos. Esos hijos van a poder iniciar la sucesión. Siempre y cuando demostremos que tenemos alguna relación de parentesco con esa persona. Entonces, ahora sí que aquí, papelito habla. Papelito es el que te va a decir qué es lo que quedó para ti o para mí. ¿Se puede revocar en determinado momento también ese testamento? La persona puede revocar los testamentos, el testador puede revocar los testamentos cuantas veces ellos lo consideren necesario. ¿Cuál es el testamento que va a valer? El último testamento, ¿sí? Puedo acudir ante el mismo fedatario público a realizar un nuevo testamento o puedo acudir ante cualquier otro fedatario público, en este caso los notarios, a realizar el testamento. ¿Cómo voy a saber yo, heredero o presunto heredero, si mi papá, mi abuelito dejó testamento? Nosotros cuando realizamos el testamento informamos al Archivo General de Notarías que la persona está realizando el testamento, le damos el número del instrumento y sus datos generales. Una vez que se inicie la sucesión, el juez va a girar oficio al Archivo General de Notarías y al Registro Público para que informen si el de cuyos o la persona que ya falleció dejó disposición testamentaria. ¿Ante qué notario puedo realizar mi testamento? Ante cualquier notario de cualquier parte de la República Mexicana puedo realizar un testamento o bien puedo revocar mi testamento. Si yo, por decir algo, tú eres de la jurisdicción de, por ejemplo, de Atotonilco, de la notaría número 1, y yo quiero ir a hacer hasta allá mi testamento, ¿puedo hacerlo? Lo puedes hacer. Recuerda tú que los notarios trabajamos por jurisdicciones, pero las personas pueden acudir a nosotros, a nuestra jurisdicción, aunque esas personas no sean o no formen parte de la jurisdicción. Las donaciones también. Las donaciones, cualquier acto jurídico que nosotros quisiéramos realizar ante notario, el cliente, el compareciente tiene que acudir a nuestra notaría. Nosotros no podemos salir de esas jurisdicciones. ¿Qué pasaría que yo realizara un testamento fuera de mi jurisdicción? Ese testamento es nulo. Que realizáramos una escritura fuera de mi jurisdicción, esas escrituras son nulas o esos actos jurídicos van a ser nulos. Perfecto. Licenciada, ¿qué pasa con los hijos de personas que no están, los hijos reconocidos en determinado momento? ¿Tienen derecho a heredar?
Las personas que son reconocidas, aunque sean nacidos fuera de matrimonio, tienen derecho a heredar. En caso de que se dejó testamento, bueno, ahí no van a poder hacer mucho. ¿Por qué? Porque ya el testador mencionó, estableció quiénes son las personas que van a heredar. En caso de las sucesiones intestamentarias, ahí sí, tendrán que ellos reclamar los derechos de petición de herencia. ¿Por qué? Porque son hijos reconocidos. Y eso se divide entre todos los hijos. Se divide entre las personas que se consideren con derecho a heredar. Vamos a suponer que es la esposa, se va a dividir entre la esposa, los hijos que tuvo en matrimonio, pero también los hijos que pudo haber tenido fuera de matrimonio y que están reconocidos. Perfecto. Licenciada, ha sido un placer tenerte con nosotros. Quiero agradecerte la deferencia de estar este día aquí con nosotros en Arco TV, porque sabemos que eres una persona con múltiples ocupaciones, aparte de ser una prestigiada catedrática. Y la verdad de las cosas te lo agradecemos enormemente, porque sabedora del conocimiento que tú tienes en cuestiones de todo lo que es notarial, en cuestiones legales, nos complace mucho haberte tenido aquí con nosotros. No me resta más que darte las gracias por haber estado presente. Gracias, Auro, por la invitación que me realizaste. Amigos nuestros, es todo por hoy. Mando un saludo a nuestros amigos allá a Jack's Lounge, Boulevard Valle San Javier, en el teléfono 1070-700 atendiendo a la periferia, y al cirujano dentista Fernando Lara, que se encuentra en los teléfonos 771-77-626-37. Es todo por hoy. Amigos nuestros, ve qué haces hoy por tu ciudad y manténla limpia. Recojamos la basura. Esto fue Líderes con Visión de Éxito. Yo soy Aurora Soto.